Muy buenas y bienvenido una semana más a la píldora formativa. Hoy respondo a la segunda parte de las preguntas que quedaron pendientes por responder, valga la redundancia, en el directo, en la entrevista que me hizo Lucía en su canal de IGTV, que por cierto, si quieres ir a verla, ya sabes, entra en Lulunca, IGTV y directamente puedes ver la entrevista, que espero que te resulte de interés porque yo la verdad es que disfruté muchísimo. Pero vamos al lío, me quedaron dos preguntas. Hoy era una era, ¿qué evitar sí o sí en los textos del blog o de una web? Bueno, voy a hacer diferencia, ¿vale? Porque no es lo mismo, evidentemente, que luego, por cierto, hay otra pregunta relacionada con esto. Entonces, lo que sí que hay en común entre los dos es que no puede haber paja, ¿vale? Es verdad que en la web quizá no se tiende tanto, pero en el blog bueno, por diferentes motivos, sobre todo porque se supone que, bueno, no se supone, pero hay como diferentes creencias, ¿no? Es que a mí me han dicho que tengo que hacer textos de 600 palabras, de 1500, de 2500 para posicionar mejor. Ya, está claro. Cuanto más largo, mejor. ¿O no? ¿Por qué? Porque depende un poco del tema que quieras tratar. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, hablar de una receta, cómo se hace el arroz, ¿vale? Pues para contar cómo se hace el arroz, con 300 palabras, como mucho, basta y sobra. Y no hace falta más, o sea, por mucho que sea para posicionar, para tal, bueno, si tú quieres hacer un texto orientado solamente a posicionar, puede ser que te ayude. ¿Qué pasa? Que si nos vamos más allá de lo que ese texto necesita, ese texto pierde calidad. O sea, poner texto, poner contenido por poner no vale para nada. Y si me dices, no, es que, pero yo te estoy contando la historia del arroz, no sé qué, bueno, en algunos casos puede que tenga esa relación, pero entonces si lo vas a hacer, avisa. Es decir, si yo leo en el titular receta de arroz, pues de cómo hacer arroz, pues yo me voy a ir directamente a ver cómo se hace la receta. Otra cosa es que tú me digas, el arroz, de su origen a cómo cocinarlo de manera exquisita, ¿vale? Ahí sí, ahí me puedes hablar del origen, de cuáles son los mejores arroces, no sé, me puedes hablar de un montón de cosas, pero si solo me quieres hablar de la receta, vete directo al grano, vete a la receta, ¿vale? Entonces, a la eterna pregunta, que también me la hacen un montón de veces, de cuánto tiene que ser un texto, pues no hay una pregunta, no hay una respuesta, o sea, exacta e igual para todo el mundo. Depende mucho, primero, del objetivo que tengas con ese texto. Segundo, de si realmente hay chicha o no para contar en ese texto. Ojo, que también es verdad que hay textos que se quedan cortos y que podrían ir a mucho más. Y eso tampoco es un texto de calidad. Si tú no me estás contando nada, me estás dando más bien titulares, pinceladas de algo que en el titular me has prometido que va a ser la releche, pues tampoco me estás dando un buen texto. Entonces, por eso te digo que da igual, o sea, que sea corto, que sea largo. Lo importante es qué queremos conseguir con ese texto y a quién va dirigido. ¿Vale? Eso es lo más importante. A partir de ahí, sobre todo, redactar bien y sin faltar ortografía a ser posible, ¿vale? Pero eso es el objetivo. Entonces, dicho esto, ¿vale? No hay que tener paja ni en el blog ni en la web. Entonces, bueno, por seguir con el blog, ¿qué más cositas hay que evitar en los textos de blog? Pues para empezar, la incoherencia entre párrafos. Seguro que te ha pasado alguna vez que estás leyendo y de repente pasas de un párrafo a otro y tienes que volver a leer porque dices, uy, me he perdido en algo. Pues eso es incoherencia. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces es porque aquí decimos una idea, aquí otra, aquí otra. No, es que a mí como me han dicho que en cada párrafo tiene que haber una idea, sí, sí, en cada párrafo tiene que haber una idea, pero ojo, tiene que haber un hilo conductor. O sea, si tú para explicar una idea necesitas 4 párrafos, pues lo explicas en 4 párrafos. No hace falta que vayas idea por idea y que además esa idea no tenga relación con la anterior. Para eso están los conectores. Tal y como te decía, a continuación, una vez haces, vale, hay un montón de lista de conectores. Si necesitas una lista de conectores, pídemela por privado porque estaré encantada de pasártela. Pero, o sea, hay que intentar hilar una idea con otra, no puedes saltar a la ligera. Y pasa más de lo habitual y al final la gente se pierde y como se pierde, se va. Porque, claro, si te pierdes una vez, pues quizá dices, este se ha colado y le falta algo, que a todos nos puede pasar, a mí la primera, porque somos personas y a veces pues se nos olvidan las cosas. No es lo ideal, pero a veces puede pasar, ¿vale? Pero cuando lo ves constantemente, está claro
ese texto no está bien y que tampoco se ha parado mucho la persona a ver si realmente hay coherencia, no hay coherencia, porque si se hubiera parado a eso lo hubiera visto. No es que sea una errata o es que sea un momento puntual que dices, uy, aquí hay algo que falla. No, es que es continuamente. Entonces no puede haber incoherencia entre párrafos. Lo segundo, párrafos exageradamente largos. Por dos razones. Porque si yo veo un párrafo súper largo y todo es así, pues al final, de buenas a primeras, no lo voy a... No me va a atraer, ¿vale? Y si me pongo a leer porque me interesa muchísimo el tema, pues probablemente me canse mucho. Es mucho más agradable de cara a leer que los párrafos estén estructurados en párrafos cortitos de 4, 5, 6, 7 líneas si hace falta, pero no muchas más tampoco, ¿vale? Luego, que dentro de esos párrafos haya negritas. A veces se nos olvida y hacemos parrafadas y no destacamos. Entonces llega un momento en el que también la vista es como que se puede distraer, nuestra mente también se puede distraer, pero si ponemos las negritas o si hacemos preguntas, lo que digo más de una vez, si ponemos de repente, pum, un gancho, ¿no? Que llama la atención de algo o una frase o de repente, pum, una palabra suelta, o sea, suelta quiero decir, por ejemplo, María iba caminando tal no sé qué, no sé cuántos, punto. Se durmió. Punto. Y luego sigues, ¿vale? Con el se durmió es como que haces de repente un golpe seco y ahí despiertas otra vez la mente, ¿vale? Pues hay un montón de ideas de estas, de puntos que puedes utilizar. Pero sí que es verdad que tiene que haber un dinamismo, frases cortas, frases largas, ¿vale? Lo que no puedes hacer es un párrafo muy largo, aburrido, sin negritas, todo el rato frases largas, que a veces cuesta... Las comas también existen, ese es otro fallo que también suele haber mucho en los blogs, o se ponen donde da la gana. No, la gente necesita respirar, entonces eso hace mucho más agradable la lectura, más allá de que además pues la ortografía y la gramática necesitan, ¿no? De la ortografía, de las comas. Y en cuanto a blog, más básicamente eso, ¿vale? De la web. Hay que evitar sobre todo las típicas frases hechas que se repiten en cualquier web que vayas. Al final lo que es vayas a hacer tú el copy o si lo vayas a encargar a alguien, lo mejor es que escuches a tus clientes, porque ellos mismos son los que muchas veces te dan esas frases. Y si no son tus clientes, bueno, pues puede ser gente, si no son porque no tienes clientes, porque estás empezando, muchas veces tú sabes quién es tu cliente ideal. Porque si no, mal vamos. Para escribir el texto de una web, si no sabes el cliente ideal, mal vamos. Entonces, aunque tú no tengas clientes, sí conoces esos clientes que son tus clientes ideales y sí sabes cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son las frases que más repiten. Esas frases vienen genial para meterlas en la web. Aunque te parezca que, uy, pues si esta no es la típica frase que yo... Pues precisamente por eso, porque no es la típica frase, es mejor ponerla porque sí que va a llamar la atención de tus clientes porque se van a sentir identificados porque ellos dicen esas frases, ¿vale? Dentro de una coherencia, por supuesto, lo de poner palabrotas y así, aunque a veces, ojito, porque según cuál sea el tono de tu negocio y qué, según qué y dónde se puede poner. Yo en la web no lo pondría nunca, pero en redes, por ejemplo, alguna vez, yo no digo que no, pueda ser para, pumba, hacer como, ¿no? Una llamada así gorda de llamar la atención. Así que eso. Luego, hablar de verdades absolutas. Yo no sé tú, pero yo, desde luego, la verdad absoluta no la tengo en absolutamente nada. O sea, lo único que creo que es verdad es que nos vamos a morir todos. Pero eso tampoco creo que lo quieras contar en una web, salvo que tengas una funeraria. Entonces, verdades absolutas y más en según qué sectores, sobre todo en los sectores emergentes, marketing, comunicación, o yo qué sé, o en artesanía, yo creo que no existen verdades absolutas. O sea, que porque cada uno tenemos nuestra experiencia, nuestra forma de hacer, hay muy poquitas verdades absolutas. Entonces, afirmar algo, bueno, con cuidado y ojito. No mentir, que puede parecer súper básico, pero hay mucha gente que miente en la web y no tiene ningún sentido. Al final, pues es que se pilla, o sea, no se te pilla, se ve, se sabe y puedes, o sea, ese efecto que tú has querido dar poniendo o escribiendo esa mentira o mentirijilla, me da igual, en la web, pues se puede volver contra ti y te puede tirar el negocio por los suelos. Entonces, no merece la pena. No, sinceramente, no merece la pena. Así que eso. Y luego, contenido vacío, frases que no dicen nada. Ya no estoy hablando de paja, sino de esas frases que las lees y dices,
pues yo es que no sé qué significa esto, ¿no? O porque a mí me pasa a veces, entro en una home y digo, estoy leyendo tu home y todavía no sé a qué te dedicas, qué es lo que haces, en qué me ayudas, no entiendo nada. Y puede que esa web esté dirigida a mí, pero es que si no entiendo nada, porque solo hay frases hechas, frases vacías, frases que pueden ser grandilocuentes. Esto pasa mucho. Y yo que vivo aquí en Guipúzcoa, que al final es una provincia pequeña y que hay muchas pequeñas empresas, pequeñas, medianas, de jefes muy clásicos, pasa mucho que hasta que bajan a tierra y se dejan asesorar y se dejan ayudar, quieren poner siempre esas frases grandilocuentes de somos los mejores, mayor calidad, no sé qué. Yo no digo que tú no seas el mejor, que no tengas calidad, yo no lo digo, no lo niego, pero hay otras formas de explicar esas cosas e incluso de demostrarlo. Es decir, si tú, por ejemplo, eres el mejor en tu sector, probablemente tengas la manera de demostrarlo. No porque lo digas tú, sino pues porque tienes un certificado. Yo qué sé, si hay 100 empresas y tú eres el mejor, pues tú eres el que más vende con diferencia y además al que acude todo el mundo para X cosa porque los demás no lo tienen. No sé, o sea, si de verdad puedes demostrarlo, vale, pero si no, el somos los mejores, pues siempre es muy relativo, ¿no? Entonces, esas frases hechas, ese contenido vacío, evítalo, quítalo porque no, es que no merece la pena. Así que esto sería un poco lo que sí o sí hay que evitar en los textos de blog y de web. Y la otra pregunta era, ¿qué diferencias hay entre el texto de blog, en los textos de blog y textos de web? Esto es porque todavía hay mucha gente, y además pues es normal, que no diferencia muy bien entre qué es un blog y qué es una web. Bueno, la web es aquel sitio en el que contamos quiénes somos, qué es lo que hacemos, pero ojo, porque la web está dirigida a tu cliente. La persona, tu cliente, se tiene que sentir identificado con eso que tú estás contando. Entonces, más que hablar de ti constantemente, lo que tienes que hablar es de tu cliente y a tu cliente. ¿Vale? Que eso es lo que más cuesta, el fallo más grande que suele haber también en una web. Entonces, en la web es como una tarjeta de visita en la que cuentas un poco todo eso, ¿no? Los servicios que tienes, quién eres, qué es lo que haces, en qué le ayudas, pues bueno, ¿no? Estas son un poco las secciones. También puede haber una sección de testimonios, puede haber una sección de preguntas, puede haber una sección de proyectos, ¿no? Que hayas hecho, del antes, del después, puede haber diferentes secciones. Y dentro de esa web puede haber una sección que sea blog o sección de noticias, ¿vale? Es poco diferente. Bueno, dejémoslo, nos vamos a ir al blog, ¿vale? Porque ahora mismo no me voy a poner a explicar las diferencias entre noticias y blog, aunque realmente las noticias son sobre todo para pues eso, hablar de noticias de la empresa. Por ejemplo, pues yo que sé, que vas a abrir otra tienda, ¿no? Que por ejemplo tienes una tienda y vas a abrir otra, o que te han dado un premio a yo que sé qué, o que vas a cerrar de tal día a tal día y la gente lo tiene que saber y lo colocas como noticia. ¿Esto se puede poner en el blog? Sí, pero realmente el blog está más pensado, bueno, está pensado para hacer lo que se llama marketing de contenidos, es decir, crear contenido de valor, es decir, aquel contenido que tu cliente busca y en el que busca, en el que quiere encontrar una respuesta a una pregunta o a una duda que tiene y que tú le estás ayudando redactando ese contenido que además, a mi modo de pensar y a mi modo de entender, tiene que basarse en tu experiencia. ¿Por qué? Pues porque seguramente, salvo que tú hayas descubierto algo nuevo, y eso es complicado a día de hoy, lo que tú estás contando está en otros sitios. Pero ¿qué pasa? Que como tú lo cuentas y como tú lo vives, pues no lo vive nadie. Entonces, aprovecha esas experiencias, esa vivencia, esas historias que tienes con los clientes para explicar en esos artículos cómo lo has resuelto, cómo le has ayudado a ese cliente. No tienes por qué dar nombres, ni mucho menos. Simplemente lo que te estoy pidiendo es que si, por ejemplo, estás hablando de, pues en mi caso, ¿no? de cómo hacer una estrategia de contenidos para blog, pues que puedes, cómo lo haces tú, porque como lo haces tú, probablemente no lo haga otra persona. Y además, cómo ayudas tú a tus clientes. Eso sería un poquito, ¿vale? Entonces, la diferencia entre blog y web es esa. La web es una presentación, ¿no? De quién eres, qué haces y cómo ayudas, y el blog es donde escribes esos contenidos que pueden ser diarios, semanales, mensuales, quincenales, bueno, un poco el tiempo que tú elijas publicar, y donde ayudas, respondes sobre todo a tus clientes a esas dudas que suelen surgir, y es contenido de calidad, textos con fotos, pueden ser con vídeo, con audio, con lo que tú quieras. Así que nada, hasta aquí la píldora formativa de hoy.
Me encantará leerte en comentarios y nos vemos la próxima semana.